Buenos días. Vamos a hablar de un nuevo tema. Nos vamos acercando ya de manera inminente al desarrollo del proceso ordinario, que en el ámbito laboral pues, es seguramente la materia más interesante que se puede tratar. Antes de eso, lógicamente, hay que hablar de las actuaciones preparatorias y cautelares. Todo proceso comporta necesariamente una actividad previa, porque particularmente en esta jurisdicción los mecanismos que existen para intentar resolver los conflictos antes de que se haya iniciado la vía judicial, pues son bastante notables. Esos actos preprocesales anteriores al proceso pueden tener una doble particularidad. Pueden ser o deben de ser actos necesarios en la medida en que hay una serie de actuaciones que son obligatorias antes de que se inicie en sí el proceso laboral. Estamos hablando de la conciliación preprocesal y la reclamación previa. Son obligados con carácter previo al inicio del proceso. Su finalidad, obviamente, es encontrar una solución que evite el inicio del proceso judicial. La segunda opción, ya no hablamos de actos necesarios y obligatorios, sino que hablamos de actos facultativos y, por tanto, se pueden adoptar de forma opcional por el demandante, también llamados actos preparatorios, que en un momento dado pueden reconducir el juicio pues, para evitar errores a la hora, por ejemplo, de identificar correctamente al demandado. Comenzamos por el principio, por la conciliación extrajudicial. Inicialmente, el órgano que se había previsto en nuestro ordenamiento pues, otorgaba las facultades de conciliación extrajudicial al IMAC, que era el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Como consecuencia del desarrollo de los estatutos de autonomía, este órgano quedó suprimido por Real Decreto 530/1985. De modo que esa función ha sido transferida a las comunidades autónomas, creándose organismos paralelos en cada una de estas de las comunidades autónomas, pero teniendo una función, estos órganos, totalmente paralela o asimilable a la que tenía el IMAC. Se crean así órganos con diferentes denominaciones, pero que son idénticos, son iguales. Así tenemos el SMAC, el UMAC o el CEMAC en Andalucía, cuyo significado es Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, Unidad de Mediación o Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación. La regulación normativa de la conciliación previa la tenemos en los artículos 63 a 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Presenta tres rasgos característicos. Entre ellos, es una actividad que va dirigida a solucionar el conflicto, persiguiendo evitar el litigio y la actuación del juzgado. En segundo término, es un contrato transacción cuando se llega al feliz término. Las partes llegan a un acuerdo que implica pues, normalmente una cesión de la posición inicial de cada una de las partes hasta que se alcanza un punto de encuentro que permite cerrar un acuerdo positivo para las partes. En tercer lugar, es un presupuesto procesal que se ha de imponer como trámite obligatorio para poder iniciar la vía judicial.
Hemos de considerar también qué efectos tiene, puesto que sabemos que los plazos son fatales cuando se aplican términos de caducidad. ¿Qué puede ocurrir cuando la parte incurre en el error de equivocarse a la hora de interponer la conciliación preprocesal o la reclamación previa? Vamos a ver qué efectos tiene el hecho de que se produzca esa equivocación. Para que no siga corriendo la caducidad, por ejemplo, en un despido, si hemos incurrido en ese error, será necesario que quede constatada una voluntad impugnatoria por parte del trabajador. Lo que ocurre, por ejemplo, con la presentación de la papeleta de conciliación antes de la demanda. Muestra la intención de llegar a un acuerdo, ese comportamiento. Luego, por otra parte, también se debe, si hemos incurrido en un error, la empleadora debe tener conocimiento antes de que se produzca la interposición de la demanda de que se ha interpuesto una papeleta de conciliación. Es decir, no podemos aprovechar el error para dirigir la reclamación ante un ente que no es el competente, para de esa manera evitar que tenga conocimiento previo de la reclamación. Y también que no se haya indicado al litigante la vía impugnatoria previa oportuna. Si el órgano le dice, por ejemplo, un ayuntamiento, ha sido usted cesado en su puesto como contratado temporal en labores de mantenimiento, si en esa resolución se indica, como es lo habitual, contra esta resolución procede la interposición de una reclamación previa, con anterioridad a la interposición de la hipotética demanda. Si usted no está conforme, obviamente, si se ha advertido de la vía adecuada, si el interesado desoye esa advertencia explícita, pues obviamente el error no sería disculpable. ¿En qué supuesto? La norma nos dice, los señala de forma específica, no es obligatoria la reclamación administrativa previa. Bueno, en primer lugar, hay que considerar pues, aquellos supuestos en los que ese uso del trámite no perjudica de forma absolutamente incondicionada al demandante. Y aquí tenemos un precedente ilustrativo, que es la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de noviembre del año 2004, en la que un demandante dirige su reclamación de forma incorrecta ante la Cruz Roja. En ese caso, el trabajador interpone la reclamación previa en lugar de la preceptiva conciliación, pensando que la Cruz Roja es una entidad pública, circunstancia en la que el error es factible porque puede ser dudosa su condición de organismo no público. Entonces, obviamente, la elección de la vía adecuada no queda al arbitrio de los demandantes, pero obviamente una elección errónea por causas disculpables, como indica el Tribunal Supremo, no justifica la inadmisión de la demanda. Tampoco será preciso interponer reclamación previa en aquellos procesos en que se demanda al Estado u otro ente público junto a personas privadas. Con la siguiente precisión: siempre que la pretensión deba someterse al trámite de reclamación previa y ésta pueda resolver el asunto principal. En esos casos, no cabe dirigir la reclamación previa frente a particulares. Por ejemplo, si se está dilucidando un hipotético ascenso entre contratados laborales, aquel que plantee una reclamación ante el juzgado de lo social
podrá dirigir la reclamación previa solicitando el ascenso, por ejemplo, al ayuntamiento en el que ha sido contratado, interesando un ascenso de categoría, pero no debe de dirigir una reclamación previa hacia los compañeros afectados que puedan verse afectados por esa subida de categoría. Reclamación previa frente al ayuntamiento y al interponer la demanda se añaden las copias oportunas y se dará traslado a todos aquellos que puedan resultar afectados por esa resolución judicial. En pleitos sobre seguridad social, también es obvio que si se dirige una reclamación previa frente al organismo administrativo y también es preceptivo que en ese procedimiento, por ejemplo, en asuntos derivados de accidentes de trabajo, esté presente una empresa, la empresa contratante, pues obviamente no se le puede, no resuelve en relación a la contingencia, no tiene capacidad de resolver el particular, la empresa, acerca de esa reclamación. Por lo tanto, lo que procede es dirigir la reclamación previa a las entidades gestoras y cuando se vaya a interponer la demanda, remitir la copia oportuna a los entes privados que tengan que conocer del asunto. Tampoco se interpone reclamación previa en los procesos sobre disfrute de vacaciones, materia electoral y tutela de la libertad sindical. Ello viene fundamentado por la celeridad que caracteriza a todos estos procedimientos especiales. Si para resolver un proceso sobre vacaciones que se tienen que disfrutar en el año en curso, le añadimos el trámite procesal, existe el riesgo de que ese retraso impida la efectividad del derecho a vacaciones del trabajador por retrasar el plazo y evitar que el señalamiento se produzca con anterioridad al disfrute de las vacaciones. Tampoco en procesos de oficio donde la autoridad laboral no puede negociar con las personas privadas porque obviamente un órgano público no negocia, no tiene capacidad de llegar a transacciones, sino de resolver conforme a derecho a través de las oportunas resoluciones. Tampoco en la impugnación de convenios colectivos, de estatutos jurídicos de sindicatos o de su modificación, este tipo de pleitos pues, poco frecuente, y en procesos en los que una vez que se hubiesen iniciado, fuese preciso dirigir la demanda frente a personas distintas a las inicialmente demandadas. Son supuestos de litisconsorcio pasivo necesario en las que se advierte que el empresario es una persona distinta a la que inicialmente distinta a aquella frente a la que inicialmente se dirigió la demanda. Pensemos, por ejemplo, pues un camarero que es contratado por el encargado del establecimiento y resulta que ese encargado no es la empresa, sino que es simplemente pues, un trabajador más. Obviamente, si se dirige la demanda frente a él, pues obviamente habría que ampliar en su momento la demanda frente al empresario que resultara obviamente responsable de esa situación. Bueno, en cuanto a las obligaciones de las partes, el artículo 66 de la norma previene las consecuencias adversas ante la inasistencia injustificada. Obviamente, si el que no comparece es el demandante, el reclamante, eso provoca automáticamente el archivo del procedimiento, sin más consecuencias. Si se trata del demandado, la incomparecencia implica que la conciliación se tenga por intentada sin efecto
y si fuese además injustificada, podría además imponerse multa por temeridad en el desarrollo del procedimiento judicial. El requisito previo para la tramitación del proceso y no es un requisito de la demanda, por lo que es posible en un momento dado, si la parte no lo ha aportado debidamente, pues subsanarlo una vez que se presenta la demanda, el juzgado lo advierte y requiere a la parte para la subsanación. Luego, por otra parte, hay que considerar que la presentación de la papeleta de conciliación provoca que la caducidad se suspenda. Estamos pensando casi siempre en el despido, que es la acción típica donde opera la caducidad y donde puede ser de consecuencias fatales el transcurso de la misma. La caducidad se suspende por 15 días si antes no se ha celebrado la conciliación. Normalmente se pueden celebrar en el día 12, 13, 14, de manera que 15 días, y si se celebra antes, pues hasta ese día en que se hubiese celebrado, reanudándose a partir del día siguiente el cómputo de la caducidad. Y también, pues, para prevenir la total inacción del centro de mediación, una vez transcurridos 30 días en que se celebre una conciliación, se tiene por cumplido el trámite. Aunque si se trata de un proceso con términos fatales, pues casi que una vez que hayan transcurrido los 15 días, lo práctico es inmediatamente interponer la demanda. La conciliación tiene como objetivo el llegar a un acuerdo transaccional que pueda evitar el litigio. El solicitante ha de presentar la papeleta de conciliación ante el CEMAS y comparecer con diligencia. El acuerdo de las partes hay que considerar también que puede ser impugnado por aquellos que puedan sufrir un perjuicio. Pensemos, por ejemplo, se produce una demanda en la que existe el conflicto de cuál de los varios trabajadores que tienen derecho a un determinado ascenso, pues les corresponde tal derecho. Si uno reclama y la empresa, para salvar, ¿no?, para intentar evitar acordar el ascenso de aquel que no quiere, a pesar de que existan criterios objetivados en el convenio colectivo, si se produce un acuerdo en el CEMAC en el que se omita la comparecencia del resto de trabajadores, pues obviamente ese acuerdo se habrá producido en perjuicio de otros trabajadores que podrían instar la nulidad de ese acuerdo. También en el plazo de 30 días las partes pueden interponer una acción de nulidad, porque existe la posibilidad de que el acuerdo se haya llevado a cabo pues, infringiendo los requisitos propios y característicos de los contratos. Entre ellos, pues, se podría considerar que no existe alguno de los requisitos del contrato. Típicamente, consentimiento, objeto o causa. A título de ejemplo, podría faltar el consentimiento si el mismo está viciado por algún tipo, pues, de amenaza, de presión o de advertencia de algún tipo de mal o de perjuicio si no se aceptan unas determinadas condiciones. Obviamente, ese acuerdo estaría viciado porque no se ha suscrito de forma libre. Problema aparte, pues vendrá dado por la dificultad que tenga acreditar ese tipo de circunstancias. Y bien, con esto pues damos por terminado la parte correspondiente a la conciliación judicial.